Hermanos, muy buenas tardes, noches. Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente verlos. Feliz año y me da gusto estar con ustedes en este año 2023. Y nuevamente estamos reunidos para nuestro estudio de Fundamentos de la Fe. Tarde pero sin sueño, ¿verdad? Ya estamos iniciando y estamos más que listos. Y desde luego estamos en la mejor de las compañías, ¿verdad? Ya me estaban esperando desde hace ratito, ¿verdad? Clase, ¿cómo estamos? Más o menos, como que el frío, como que ahí los está calando. Clase, ¿cómo estamos? Eso es todo, claro que sí. Y pues hoy, gracias a Dios, vamos a iniciar una nueva lección, la lección 6, ¿verdad? Estamos nosotros estudiando nuestro material de Fundamentos de la Fe, usted ya lo sabe, ¿verdad? Y vamos a retomar nuestro estudio desde donde nos quedamos el pasado diciembre, ¿verdad? Vamos a retomar nuestro estudio, así que le voy a pedir, por favor, que saque su material y que me saque su Biblia, porque hoy la vamos a usar bastante. Saque su Biblia y acompáñeme, por favor, al texto de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Hoy vamos a introducir a este tema maravilloso y extraordinario que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. ¿Cómo es que tú y yo podemos llegar a ser salvos? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo es la operación de Dios en el proceso de la salvación? Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Así que en lo que tú buscas este texto del Nuevo Testamento, Efesios 2, del 8 al 10, vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Y bueno, nuevamente pues recordarles, ¿verdad? En este año retomamos nuestro estudio de el plan de lectura McChain. El plan de lectura McChain, a través del cual nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces. Si usted no lo pudo completar el año pasado, pues usted puede retomar nuevamente este estudio en este año, puede retomar la lectura en este año. A ver si lo levantas tantito. Y si usted quizás por alguna razón la lectura de la versión Reina Valera le fue a usted complicado, no se preocupe, porque ahora nosotros estamos leyendo la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente es la lectura que nosotros estamos haciendo en este año, así que pues espero que sea de gran bendición para ustedes. Y estamos retomando nuestro estudio de Fundamentos de la Fe. Y el día de mañana estaremos también, ¿verdad? Mañana sábado, retomando nuestro estudio acerca de el Evangelio de Juan. Así que por favor no se lo pierda y retomemos nuestro hábito del estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos al texto, ¿qué les parece? Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Cuando lo tengan, lo leemos juntos y nos ponemos en oración. Dice la palabra de nuestro Dios. Todos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en este nuevo año, en esta semana, Señor, de este mes, tú nos has permitido nuevamente el reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra, para retomar nuestro estudio de este tema de fundamentos de la fe, de la salvación, Señor. Padre Santo, vamos a entrar en terreno santo, Señor, y te pedimos, Señor, que quites las sandalias de nuestros pies, que entremos, Señor, con humildad, con quebrantamiento, dispuestos, Señor, a conocer más de ti, a aprender más de ti, Señor, a buscar tu rostro y a ser encontrados, Señor, por tu Espíritu Santo. Padre Santo, habla a nuestras vidas.
Habla nuestras vidas, Señor, para que el maravilloso regalo de la salvación, Señor, no lo demos por sentado, no lo demos por hecho. No se convierta, Señor, en algo, Señor, trivial o superficial, Señor. Padre Santo, yo ruego que hoy tu palabra hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y, Señor, nos lleve de rodillas a tu presencia. Sé con mis hermanos presentes, sé con mis hermanos ausentes, sé con aquellos, Señor, que vienen en camino, sé con aquellos que tienen posibilidades de venir, pero no lo hacen. Sé con aquellos, Señor, que están en la distancia, Señor, conectados a este estudio, Padre Santo. Nos encomendamos a tu amor y cuidado. Sé conmigo como expositor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Muy bien, pues nuestro material, nuestra lección número 6, hablando acerca de la salvación, estamos en la página 41. Yo espero que ya hasta ahí tú ya lleves contestado, ¿verdad? Y la próxima semana, pues tienes toda la semana para contestar esta lección, porque vamos a estar avanzando ampliamente sobre este texto. A manera de bosquejo, en este capítulo vamos a ver 3 temas. Vamos a ver el día de hoy la soberanía de Dios en la salvación. La próxima semana, si Dios lo permite, estaremos viendo el proceso de la conversión. Y dentro de 15 días estaremos viendo la evidencia de la salvación. Te digo esto para que vayas estudiando, para que te vayas adelantando, vayas preparando tu mente, tu corazón, vayas haciendo notas. Y si es necesario, también preguntas y vayamos avanzando en nuestro estudio. ¿Amén? Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema 1, con el primer tema que vamos a ver acerca de este apartado. La soberanía de Dios en la salvación. Como hemos visto en lecciones anteriores, la salvación, mis amados, es de Dios. La salvación es de Jehová, dice el profeta. Pero sobre todo, como hemos visto en sesiones anteriores, como cuando vimos la obra de la obra de Cristo, vimos esta obra de salvación, lo que Él dio por nosotros, lo que Él entregó por nosotros, pero también vimos los atributos de Dios y entre ellos encontramos este atributo de la soberanía. ¿Qué significa la soberanía? Lupita. Que Dios es gobernante de todo. Ok, eso significa que Él está por encima de todo, que Él es la última y la principal y la final autoridad. No hay una autoridad más arriba de Dios. Lo que Él quiere lo hace. La soberanía de Dios nos habla de que hay un dominio sobre el universo. Lo acabamos de leer hace un momento. Este pasaje de la carta a los Efesios en el capítulo 2, Pablo nos está hablando del maravilloso regalo de Dios en la salvación. Primeramente nos está dando la razón. Dice, por gracia somos salvos. Esto significa que tú y yo no somos salvados por un mérito personal, sino somos salvados por el favor inmerecido de Dios. ¿Cómo adquirimos esta gracia y cómo llegamos a la salvación? El texto dice que somos salvos por gracia, dice, por medio de la fe. La fe es el instrumento, la fe es el camino para poder ser salvos. Por eso vamos a ver el ejemplo de muchos hombres, ¿verdad?, que alcanzaron justicia por medio de la fe, que fueron justificados por medio de la fe. Y el Señor nos está diciendo a través de este texto que somos salvos y dice, no de vosotros. Esta fe, la posibilidad de creer en el Evangelio de Dios, no es porque nosotros seamos muy espirituales, o seamos muy intelectuales, o seamos especiales en algún aspecto. Podemos tú y yo acceder al don de la fe porque es un don de Dios. La palabra don significa regalo. No es un señor bigotón, ¿verdad? Los dones no son señores, los dones son regalos, ¿verdad? Y dice el texto que la salvación por medio de la fe es un don de Dios. Eso significa que la fe que tú y yo tenemos es un regalo de Dios. Hay mucha gente que está expuesta a la palabra de Dios o al Evangelio, pero no puede creer. Y no tiene la capacidad de creer.
porque todavía no ha recibido la fe suficiente. Nos recuerda también Efesios 2 que la salvación no es por obras, no es por absolutamente nada que tú y yo hagamos. No hay nada que tú y yo podamos hacer o acumular en méritos o en virtudes personales. De manera que no hay, si hemos llegado a la salvación, si hemos conocido a Cristo y hemos conocido el Evangelio y hemos creído en Él, no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Nos está dando también una razón maravillosa en el porqué de la salvación y dice que somos, fíjate por favor que está hablando en plural y dice que tú y yo somos ¿qué? Hechura suya. La palabra griega usada aquí es poiema. Está hablando de una composición artesanal. Está hablando de una hechura prácticamente a mano. Tú y yo fuimos creados para Él. Creados, dice en Cristo Jesús, con la mirada puesta en Jesús, pensando en Jesús. No fuimos creados para nuestro propio deleite, ni fuimos creados para nuestros propios propósitos. Fuimos creados para propósitos en Cristo Jesús, para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Dice que fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. Es decir, que tú y yo estamos aquí y todavía estamos aquí aún como creyentes para glorificar a Dios por medio de nuestras obras de justicia. Nuestras buenas obras, como dice Mateo capítulo 5, que la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Mientras estamos aquí de este lado del sol como cristianos, debemos glorificar a Dios con nuestros hechos. Estas buenas obras, dice el texto, Dios las preparó, ¿qué dice? De antemano. Esto es extraordinario, porque antes de que tú fueras salvado, antes de que tú escucharas del Evangelio, Dios ya había preparado para ti cosas buenas que tú ibas a hacer para que anduvieras en ellas. Vamos a ver el día de hoy. Acompáñame por favor al texto. Espero que hayas traído tu Biblia porque la vamos a usar bastante. Acompáñame por favor a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 29 al 30. Este es un texto extraordinario que nos muestra nuestra posición en Cristo, nuestra realidad en Cristo. El tema que estamos estudiando es extraordinario y por esa razón te pido que no desmayes, no te apartes, no te alejes de este tema. ¿Cómo se aplica la obra redentora de Cristo al hombre? Lo que hizo Cristo, lo que vimos hace un mes, ¿verdad? La obra de Cristo, ¿cómo se aplica a nosotros? ¿Cómo podemos saber? No, deja tú si el vecino, si tu hermano, si tu pastor son cristianos. ¿Cómo puedes saber tú mismo si eres cristiano? Este texto nos recuerda el proceso por el cual una persona viene a la salvación. ¿Estás conmigo? Romanos 8, del 29 al 30. Dice el texto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Presta atención, versículo 29. Porque a los que dice, antes conoció, también que los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el texto también. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. Qué extraordinario pasaje.
Quizás nosotros en el momento en el que lo estamos leyendo no alcanzamos a apreciar todas las bellezas que tiene este texto, pero nos habla de un proceso en cadena, de un proceso maravilloso y prácticamente inmediato en el caminar del cristiano. Tú estás ahí contestando junto conmigo y podemos ver, ¿verdad? En el versículo 29, nos dice que nos habla de personas, un grupo de personas muy especiales, un grupo de personas, y son especiales no porque tengan valor alguno, sino porque alguien vertió su elección sobre ellos. El versículo 28 que acabamos de leer nos dice que solamente para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y los que dice que los que fueron llamados conforme a su propósito. La palabra griega usada aquí, kletoi, habla de aquellos que son llamados. Habla de aquellos que son escogidos y que son reclutados mediante un llamado especial. La palabra del Señor dice en Romanos 8:29, habla de un grupo de personas que se distinguen por algo. ¿Cuál es esa distinción, Isa? El versículo 29 dice que las que antes conocí. exactamente. Es decir, este grupo de personas que fueron llamados conforme a su propósito, este grupo de personas que aman a Dios, dice el texto, que los conoció desde antes. ¿Qué crees que significa esto? ¿Qué cree que significa eso? ¿Qué significa a los que antes conoció? ¿No todos? Podríamos hablar de Abraham, de Moisés, de Noé. No sé, me imagino a los que antes conoció también. No sé. ¿Pero solamente habla de ellos? ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere con los que antes conoció? A los discípulos. ¿Solamente a los 12? ¿De quién está hablando cuando dice a los que antes conoció? Adán y Eva. No. ¿Solamente a los que están en la Biblia? No. ¿A quiénes involucra estos que antes conoció? Pues a todos nosotros. ¿Todos nosotros quiénes? La humanidad. El hombre. Nuevamente, vamos a volver al texto. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los creyentes. Exactamente. Este texto claramente, por eso es muy importante este ejercicio. Cuando no entiendes un versículo, lee el contexto. Y nos está diciendo entonces que a los creyentes fueron conocidos desde antes. ¿Desde antes de qué? ¿Desde dónde? Antes que viniera Jesús. Antes de que viniera Jesús, nada más. Dice desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de la tierra. Ok, muy bien. Observa por favor también lo que va a decir. No te apartes de este pasaje de Romanos. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Efesios. Nosotros estábamos ahí hace un momento. Y dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, y solamente Dios, ha ejercido sobre ti y sobre mí, antes de que estuvieras en la panza de tu mamá, antes de que tuvieras un nombre, antes de que vinieras a este mundo, es más, antes de que siquiera estuvieras concebido. Nuestra realidad espiritual se manifiesta en este versículo.
Nosotros, tú y yo, mi amado, mi amada, no somos un accidente. No somos un ups, se equivocó mi mamá. No, no somos eso. Somos personas antes de existir todavía. Y me encanta porque dice que somos ¿qué? Conocidos. Fíjate por favor lo que dice acerca del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1. Observa la declaración del Señor acerca de la persona del profeta Jeremías. Jeremías 1:5 dice el texto. Está el Señor hablando al profeta, Jeremías 1:5, y dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Tú y yo, mi amado, mi amada, antes de nacer, ya éramos conocidos por Dios. El Salmo 139 nos recuerda la maravillosa mente divina. Fíjate lo que dice, por ejemplo, el Salmo 139, versículo 15. Dice el texto: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista en el Salmo 139, versículo 16? ¿Qué es lo que está diciendo? Ya está escrito antes de que, o sea, todo antes de que nosotros... El texto dice, mi embrión, ¿qué dice? Vieron tus ojos, fue conocido. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Tú crees que Dios juega los dados con nuestra vida? Por supuesto que no. Él está diciendo que todo lo que ha pasado tiene una razón y un propósito de ser. Todo estaba escrito. Dijimos que en la salvación Dios es ¿qué? Dijimos que es ¿qué? Misericordia. No. Hablando de su autoridad, dijimos que es ¿qué? Soberano. Dios es soberano en la salvación. Primeramente podemos ver entonces que los creyentes fueron conocidos desde antes, de antemano. Dios ya sabía quién eres, el propósito para el que ibas a venir, que es para la gloria de Cristo. Luego, el texto nos dice, ¿qué más? A los que antes conoció, ¿qué pasó con ellos? También los predestinó para que fuesen hechos Conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, no solamente hay un conocimiento, y fíjate, esto es muy interesante, no solamente hay un conocimiento intelectual, sino un conocimiento personal de Dios hacia sus escogidos. Dice que no solamente los conoció, sino también que los predestinó. Es decir, acabamos de leer hace un momento Efesios 2:10, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿qué dice? De antemano. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que nos haya predestinado? Significa que el camino de sus escogidos ya estaba fijado por Dios. El destino de sus escogidos ya estaba fijado por Dios. No hay no hay manera en que el cristiano pueda decir que llegó a la salvación por sí mismo. Llegó a la salvación porque Dios le conoció y le predestinó. Esto puede parecer un panorama muy abrupto para mucha gente que defiende a capa y espada el planteamiento del malmente llamado
libre albedrío. ¿Acaso entonces tú y yo no tenemos voluntad? Claro que sí, pero esa voluntad se sujeta a la voluntad de Dios. No hay nada que tú y yo hayamos querido o podido hacer que esté lejos de esto, de ser conocidos antes por Dios y de ser predestinados por Dios. Este es el tesoro de la vida del cristiano. Fuimos predestinados. El Señor fijó para nosotros un camino previo para su gloria. Y fíjate también, dice que a los que predestinó, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que el propósito es que tú y yo seamos más como Cristo. El propósito no es que seas más como el pastor, el propósito no es que seas menos Wences, menos Daniel. No, el propósito es que seamos más como Cristo. Juan el Bautista lo entendía claramente cuando él dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es por eso que Pablo decía con total y absoluta certeza: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ya no es importante lo que yo quiera, solamente es importante lo que el Señor quiera conmigo. Mi vida solamente tiene significado y propósito con base en la elección de Cristo. Solamente ahí. Tú deberías esforzarte todos los días. Y sobre todo en este nuevo año, a hacerte el propósito de modelar tu carácter, tu caminar, para no ser más tú, sino para ser menos tú, para ser más como Cristo. Dice que a los que predestinó, versículo 30, ¿qué hizo? A estos también llamó. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa esto? Que aquellos escogidos o que fueron predestinados también los llamó a que fueran hijos de Dios. Exactamente. Esto es muy importante porque bíblicamente nosotros vamos a encontrar dos tipos de llamado. El llamado a salvación y el llamado a una tarea en particular. El llamado, vamos a decir, al servicio. A veces ese llamado ocurre al mismo tiempo. Pero en este particular caso, el cletoi del que estamos hablando, el llamamiento, no está hablando de un llamamiento ministerial, sino está hablando de un llamamiento a conocer a Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nosotros vamos a ver la conversión de Saulo. Saulo, mejor conocido como el apóstol Pablo, posteriormente Saulo de Tarso. Y sabemos que Saulo pues era un hombre religioso, sabemos que Saulo, ¿verdad?, era un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, que él creía, él pensaba que estaba sirviendo a Dios al perseguir a esta secta o este grupo que se separaba del judaísmo, ¿verdad? Y el texto tú lo conoces, claramente nos está diciendo que él yendo camino a Damasco, el capítulo 9 nos dice, ¿verdad?, que el Señor lo derribó y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero lo que nosotros vamos a ver aquí, en este proceso en el cual él es llevado a la casa de Ananías y es sanado, vamos a ver lo que nosotros conocemos como el llamamiento de Pablo. Pablo fue llamado a salvación. Esto es muy interesante porque más adelante, cuando nosotros observamos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, cuando escribe esta carta en la salutación, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, ¿qué dice? Llamado a ser apóstol, apartado
para el evangelio de Dios. Más adelante, nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando escribe Pablo la carta a los Gálatas, nuevamente vuelve a hablar acerca de su llamamiento. En el capítulo 1 y en el capítulo 2. Mis amados, todo cristiano, en un determinado momento de su vida, si ha sido conocido desde antes de la fundación del mundo y ha sido predestinado, inevitablemente será llamado por Dios para salvación. Esto es lo que se conoce en términos teológicos y calvinistas como el llamamiento eficaz. Eso significa que ninguna persona que haya sido llamada por Dios a salvación podrá resistirse. Habrá personas que quizás digan, le he predicado el evangelio, pero no ha venido a la salvación. Entonces, ¿Dios fracasa? No, todavía no es el tiempo de esa persona. Porque cuando Dios determine el tiempo del llamamiento de esa persona, mis amados, vendrá. Y no habrá poder humano que pueda resistir ese llamado. Por eso vamos a ver que dice, a los que predestinó estos también llamó. No dice, bueno, quizás algunos atiendan el llamado y otros no, sino dice que los llamó. Los llamó. No son los hombres llamando a Dios, es Dios llamando a los hombres. Y a los que llamó, ¿qué dice? A estos también justificó. ¿Qué significa este hecho de justificar? Justificar, o el acto de la justificación, significa declarar, es el acto divino por medio del cual Dios nos declara a todos los que han creído en Él, los declara justos. Los declara justos. Entonces no solamente somos conocidos por la mente y el corazón de Dios, somos predestinados por su sola y bendita voluntad, somos llamados cuando Él determinó, y dice que somos ¿qué? Justificados. Es decir, que por el solo hecho de creer, tú y yo podemos ser revestidos de la justicia de Dios. Observa lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos 5:1 dice que somos justificados pues por la fe. Es por la fe que tú y yo somos justificados. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, mi amado, mi amada, podemos alcanzar paz únicamente por medio de la fe en la justicia de Cristo. Cuando tú dices que eres cristiano, significa que ya no confías en tu propia justicia, no confías en tus méritos, no confías en tus obras, solamente confías en las de Cristo. Tú reconoces que todo lo que tú haces está lleno y salpicado de pecado. El profeta Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. El cristiano reconoce que no hay nada bueno en él. El cristiano reconoce que es por la justicia de Cristo que podemos venir a una comunión con Dios. Me encanta porque culmina el versículo 30 diciendo que a los que justificó a estos también, ¿qué? Glorificó. ¿Te das cuenta cómo nos lleva del principio a fin en el proceso de la salvación, en el proceso de la santificación y nos lleva hasta la gloria? Es decir, antes de que nacieras ya estabas fichado por Dios. El Señor ya te puso en un camino para que llegues a salvación. Y a su tiempo el Señor te llama a salvación. Y a su tiempo, cuando eres llamado a salvación, inmediatamente eres justificado. Esos que han sido justificados, que ya son llamados cristianos, a esos que están en el camino de la santificación, el Señor les garantiza una cosa. Dice que a los que justificó, ¿también qué? Los glorificó. Eso significa que algún día tú y yo llegaremos a la gloria.
No está dando una sombra de duda al respecto. Si tú has sido justificado, justificada, mi amado, mi amada, llegarás a la gloria. Porque él ya no dice, quizás sean glorificados. Bueno, si se portan bien, si van a la iglesia, si no. Dice que a los que justificó, estos también, ¿qué? Glorificó. Nos está diciendo que es, ¿qué? Un hecho. Ya es una realidad. No hay la más mínima sombra de duda al respecto. ¿Puedes decir amén? Ahora, en este proceso de lo que vemos en Romanos 8, del 28 al 30, dime, ¿qué hiciste tú al respecto? ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? Pues solo creer. Pero, ¿nosotros tuvimos la fe? No. ¿Quién nos dio la fe? Dios. ¿Qué hiciste tú entonces? Nada. ¿Qué hiciste tú para ser salvo? Pues creer en él. Pero aún así, ciertamente sí, creímos, pero creímos por la fe que Él nos dio. Mis amados, es algo que nosotros debemos de creer y debemos abrazar fundamentalmente hablando, porque si no, vamos a caer en el engaño de pensar que la salvación es 99.99% por gracia y 0.01% por nosotros. Y no es así. En la salvación, mis amados, Dios se lleva toda la gloria. Tú no hiciste nada. Tú no hiciste absolutamente nada para merecer el favor de Dios. Tú no hiciste absolutamente nada. Dios es el que decidió y quiso escogerte a ti para salvarte a ti y te ha traído hasta el día de hoy. Y Él te llevará a la gloria porque Él quiso. Amén. Fíjate lo que dice Efesios 1 del 4 al 6. Y vamos a ir contestando y vamos a ir poniéndole un poquito de énfasis a este caminar. Efesios 1 del 4 al 6, lo leímos hace un momento. ¿Alguien que lo tenga lo puede leer? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado. Muy bien. Primeramente, este versículo de Efesios 1 del 4 al 6 nos dice que nos escogió. Eso significa que Él y no tú no elegiste a Dios, Él te eligió a ti. Él hizo una elección. Si tú vas al supermercado y tú entras al pasillo donde están, dime algún artículo en particular. Leche. La leche, ok. Tú ves el pasillo de las leches y nada más en ese centro comercial venden leche Alpura. ¿Cuál es la diferencia entre un cartón y otro? La marca. Pero al final, ¿qué es? Leche, la misma leche. Es leche. Estás comprando exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre comprar uno u otro? Ninguno, al final de cuentas es leche, ¿no? El punto aquí es el siguiente, no hay diferencia entre un pecador y otro, son iguales. Lo único que hace la diferencia es la elección. ¿Cuál es la diferencia entre una persona creyente y no creyente? Absolutamente ninguna, ambos son pecadores. La única diferencia está en el hecho de que Dios eligió a esa persona para darle fe y que conociera la salvación y fuera salvo. No hay otra manera. ¿Es por esa razón que el cristiano tiene algo de qué jactarse? ¿Tiene algo de qué enorgullecerse superior a alguna otra persona?
Por supuesto que no. Simplemente Dios le hizo el favor y la gracia y la misericordia de elegirlo. Nos eligió, dice, en Él, pensando en Cristo, pensando en su gloria. Nos eligió en Él, que dice, antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Con qué propósito nos eligió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Exactamente. El propósito, mi amado, mi amada, no es que seas más rico, no es que no tengas enfermedad, no es que todo te salga bien. No, el propósito por el cual fuimos elegidos antes de la fundación del mundo dice que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que el cristiano no fue llamado para que se siente en la banca a dormirse todos los domingos. Fue llamado para ser santo, para glorificar a Dios con su vida. Y ser santo no quiere decir ser perfecto. Nunca vas a ser perfecto. Pero simple y sencillamente dijimos que la santidad es apartarse del pecado. Todos los días tú tienes que apartarte un poco más del pecado. El plan de Dios es que tú seas santo. Por eso el Nuevo Testamento, cuando llama a los cristianos, cuando llama a los creyentes, a los congregantes, los llama santos. A los santos que están en determinada iglesia. ¿Cuál es el propósito del plan de salvación? Lo dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Existe por ahí una teología bastante humanística. Su Dios es bastante humano. Hay muchas personas que hoy predican que Jesús murió en la cruz porque no podía vivir sin nosotros. Hay una teología muy extraña que plantea que Dios hizo todo por nosotros para ganarse nuestro amor. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Tú crees que Dios necesita algo de nosotros? No. Él no necesita de ti ni de mí. Él puede prescindir perfectamente de ti y de mí. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Todo se trata de Él, para Él y por medio de Él. El hombre no es el centro del universo. No es la última coca del estadio. ¿Te das cuenta cómo el Evangelio derriba al hombre completamente de su arrogancia? Y le dice, ¿tú no eres importante? Hay mucha gente que predica el Evangelio para motivarse a sí mismo, para estimularse a sí mismo. Pero si te das cuenta, cuando tú predicas verdaderamente el Evangelio, ¿en qué posición pone al hombre? En el suelo. El Evangelio que tú debes escuchar es aquel que humilla al pecador y exalta al Salvador. Todo tipo de mensaje lejos de eso no es Evangelio. Tú y yo fuimos salvados para la alabanza de la gloria de su gracia. Solamente para ello. Escucha lo que dice el Dr. MacArthur acerca de la gracia de Dios. Dice el Dr. MacArthur, y cito, la gracia es un acto libre y soberano. ¿Qué dice? Libre y soberano. ¿Quién lo obligó a Dios? A amarnos, a salvarnos, a tener alguna misericordia para nosotros. Nadie. Él es libre. Él es soberano. La gracia es un acto libre y soberano del amor y de la misericordia de Dios, por el cual Él concede salvación. ¿De qué manera? A través de la muerte y la resurrección de Cristo. No hay salvación sin la muerte y la resurrección de Cristo. Esta salvación está muy aparte de lo que los hombres son o puedan hacer. Y Él continúa esta obra hasta la glorificación. Por eso dice el texto que a los que justificó, a estos también glorificó. La obra del Señor sobre nosotros continúa hasta la gloria. Vamos más adelante
Vamos a el apartado número 2. ¿Cómo Dios implementa el plan de salvación? ¿Cómo tú y yo podemos llegar a la salvación? Y vamos a ir un poquito a prisa. Quisiéramos detenernos un poquito más, pero vamos a ver este tema con más detalle en las siguientes 2 semanas. Acompáñame a Juan 16, versículo 8. Y vamos a responder esta pregunta junto con el texto. La pregunta es la siguiente: ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestros corazones respecto al pecado? Juan 16:8 nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando aquí? No. Ahí lo está diciendo. Del Espíritu Santo. Exactamente. ¿Cómo lo sabes? Lee el versículo anterior. El versículo anterior dice: pero os digo la verdad. Está hablando el Señor Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor Jesús está hablando de la obra del Espíritu Santo, que vamos a ver más adelante en una próxima lección. El Espíritu Santo hace una labor en nuestros corazones, que es convencernos de pecado. Y no me vas a dejar mentir. En algún momento, cuando tú te congregas el domingo, cuando el pastor habla un tema, cuando estamos en el estudio, cuando tú escuchas la lectura de McChain, cuando la palabra de Dios es expuesta a tus oídos y llega a tu corazón, absolutamente nadie puede llegar ahí. Por eso yo no creo en la psicología, porque la psicología no puede llegar tan al fondo del alma como puede llegar Dios. Un hombre no puede llegar a ese punto. Seguramente tú has experimentado en algún momento que cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios, en tu corazón, en tu mente, tú estás convencido y convencida de tu pecado. Alguien me ha dicho: parece como si Dios me estuviera diciendo eso a mí, me estuviera persiguiendo. Me dijera: esto es para ti, mi hijo, esto es para ti, mi hija. Y en tu corazón sientes, en tu alma, en tu mente, en tu ser, necesitas arrepentirte. Te lamentas por ese pecado. Sientes pesar, no sientes placer, sientes culpa, sientes pena. ¿Has experimentado eso? ¿Sí? Esa es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, obra en tu alma de manera que experimentas convicción de pecado. Los seres humanos sin el Espíritu Santo dicen: yo estoy bien, yo no necesito nada. Todos leprosos y sucios, ¿no? Yo estoy bien. Es como los niños, ¿no? Que no se bañan en 3 días y: yo estoy muy bien, necesitas bañarte. No, así estoy bien. Y hasta hay moscas, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no perciben su propia inmundicia, su propia suciedad, no la perciben. Es hasta que dicen: ¡ay! ¡ay! Y hasta que el tigre de la cobija ya chilla, ¿no? ¡Uy! Es entonces cuando dicen: sí, oye, sí, necesito bañarme, ¿verdad? Pero entonces, esto es muy importante porque esto te va a ayudar a entender cuando Dios está hablando en tu vida. Yo sé que tú muchas veces experimentas remordimiento, arrepentimiento, culpa, vergüenza por tus pecados. Quizás pecados del día de hoy, el día de ayer, o pecados que cometiste hace muchos años. Y tú, cuando entras en esa convicción de pecado, dices: Señor, perdóname, porque hice esto, porque soy pecador. Esa labor no la hace el psicólogo, no la hace el pastor. La hace el Espíritu Santo.
Por eso el Espíritu Santo es un agente fundamental en la obra de la salvación. Acompáñame también a Jeremías 17:9. Alguien de este lado que lea Jeremías 17:9 y de este lado, Lupita, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 10. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué es necesario? Ya dijimos que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, pero ¿por qué necesito convencerme de pecado? ¿Por qué? ¿Por qué necesito reconocer que soy pecador? ¿Qué dice el texto de Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? El profeta nos está diciendo en Jeremías 17:9 que engañoso y perverso es el corazón. ¿Sabes lo que? Por eso, perdón, lo siento. Yo sé que los psicólogos me odian, pero ni modo, lo siento. Yo no creo en este asunto de terapiarte a ti mismo. No, yo no tuve la culpa. La culpa son de mis papás. Es que soy alcohólico porque pues mi papá le entraba duro al trago y pues por eso yo también le entro duro al trago. Es que traigo ese trauma. No, mentira. Tú eres alcohólico porque a ti te gusta tomar. Porque eres pecador. ¿Sí me estoy explicando? Lo que hace es ponerle etiquetas, tapaderas, parches. ¿Qué es lo que está haciendo el pecador? Tratando de salirse, ¿por qué? Pues por otro lado, ¿verdad? Para evadir ¿qué? Su responsabilidad. ¿Tú crees que la gente quiere escuchar que es pecadora? Por supuesto que no. ¿Pero por qué es necesario? Porque el corazón es engañoso. Este mensaje que tú oyes por ahí de sigue tu corazón. Mejor date un balazo. Porque si tú sigues a tu corazón vas a terminar en el infierno. Porque tu corazón es engañoso. Te va a mentir. Y tú mismo te autoengañas en muchas cosas que tú has hecho. Entonces cuando le dijimos a alguien, te amo con todo mi corazón, estamos engañando. Es que no deberías amar a alguien basado solamente en tus emociones. Es algo muy complejo. A lo que quiero decir con esto es, no todas nuestras emociones son pecaminosas. Dios nos dio las emociones. Pero tú debes examinar tu corazón. El salmista, David dice en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón es engañoso, perverso. El Señor dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los robos. Todo viene de nosotros. Somos un mar de maldad. ¿Por qué es necesario la convicción de pecado? ¿Qué dice Romanos 3:10? 3:10. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. Es decir, ¿por qué es necesario la convicción de pecado? Porque yo me puedo creer que yo estoy bien, que no necesito nada, que no necesito bañarme, que no necesito doctor. Cuando se me está cayendo la cara cachoso, estoy en una nube de moscas. El Espíritu Santo dice, oye, despierta. Necesitas ayuda, necesitas salvación, necesitas arrepentimiento. ¿Te das cuenta que es necesario? Muy necesario. ¿Y qué es lo primero que se necesita para que alguien pueda conocer la verdad? Alguien que pueda leer 2 de Timoteo 2:25, rápidamente. Vamos avanzando. 2 de Timoteo 2:25, ¿qué dice? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Ok. Entonces, el texto nos está diciendo que nosotros debemos corregir con mansedumbre a aquellas personas que se oponen a la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque quizás no depende de nosotros, la salvación no depende de ti, la salvación depende de Dios. Pero si Dios les concede la gracia de la fe, ¿qué es lo que se necesita para que ellos sean salvos?
¿Qué dice el texto? Que se necesita que se arrepientan. Si estás conmigo, ya te dormiste. Sí. Segunda de Timoteo 2:25 dice que se necesita que Dios les conceda arrepentimiento para que puedan conocer la verdad. Déjame decirte una cosa, mi amado, mi amada, necesitamos predicar la necesidad de arrepentimiento. Y aquí sí dice por si quizá, o sea, por si lo tomaría en cuenta o por si a ver. No, es que no depende de ti. O sea, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda arrepentirse para conocer la verdad. Eso significa entonces que tú tienes que seguir predicando a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, porque no depende de ti la salvación, pero tú puedes ser un instrumento de salvación, porque quizá, porque no depende de ti, depende de la soberanía de Dios, Ya entendí. Sí. que ellos se arrepientan para conocer la verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, que significa cambiar de camino. No solamente es un cambio de emociones, no es pedir disculpas, es un cambio radical de la vida y la conducta. ¿Será lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento? No, ¿Por qué no? porque en el remordimiento no te arrepientes. O sea, bueno, en el remordimiento es como que, ¡ay! Pero lo vuelves a hacer. Ok, vamos a explicarlo de una manera más sencilla. El remordimiento es el dolor que experimentas por el pecado descubierto, las consecuencias del pecado. El arrepentimiento es el dolor que experimentas por el pecado en sí y por contra quién estás pecando, es decir, contra Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? Que en el arrepentimiento todo se trata de Dios y en el remordimiento se trata del hombre. El remordimiento puede hacer cambios temporales. El arrepentimiento hace cambios radicales. ¿Qué necesitamos? Un montón de personas con remordimiento. La humanidad vive con remordimientos y los ahoga en un montón de más pecados. Cambian un ratito y después vuelven a lo mismo o cambian de pecado. ¿Qué necesitamos predicar? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Fíjate, por favor, que ¿quién concede ese arrepentimiento? ¿Quién lo concede? Dios. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Necesitamos arrepentimiento para poder ser cristianos. Para poder ser aceptados por Dios necesitamos arrepentimiento. El mensaje de Cristo es arrepentíos. Debemos arrepentirnos, cambiar de camino. Y esto no lo podemos hacer tú y yo en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas lo que te voy a explicar a continuación. Imagina que tú tienes una paloma y un zopilote. ¿Qué es lo que come una paloma? Vane. Maíz. Maíz puede ser. Muy grandote el maíz, ¿no? Yo creo. Pero bueno, maíz o pan. ¿Qué es lo que come el zopilote? Pues animales pequeños. Pollo. Carne muerta, ¿no? Más o menos, ¿no? En esencia, carne muerta. Ahora, si yo le pusiera a la paloma carne muerta, ¿lo comería? ¿Por qué? No es su comida. No es su comida. Si yo le pusiera al zopilote, maíz o alpiste o pan, ¿lo comería? No. ¿Por qué? Porque no es ¿qué? No es su comida habitual. ¿Por qué? Porque no es ¿qué? No es su naturaleza. No es su naturaleza. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que se necesitaría para que el zopilote comiera maíz? Pues cambiar ¿Cambiar qué? su naturaleza. Sí, cambiar su naturaleza. Ahora, ¿quién puede hacer eso? Pues nosotros no. No, o sea, te lo voy a poner en otro ejemplo.
Esto lo he patentado desde hace muchos años como la parábola del hombre cochinito. ¿Has visto Babe, el puerquito valiente? Mira, bien bonito ese puerquito, ¿no? De hecho, ahorita está muy de moda eso de tener puerquitos de mascotas. Entonces, imagínate que tú te compras un puerquito muy limpiecito, un lechoncito bonito, así rosadito, bañadito, le pones una correa, le pones su plaquita, lo tienes en tu casa y pues bueno, ahí lo tienes bien bonito en tu casa y todo, lo sacas a pasear y de un lado, mientras lo sacas a pasear de un lado, pues hay una porqueriza, lodo, cochinero, etcétera. Y del otro lado está un pasto verde, bonito, así soleadito como de retrato, ¿no? Entonces tú le sueltas la correíta al cochinito. ¿Y qué va a hacer el cochinito? ¿A dónde va a ir? ¿Por qué? Es su naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que yo necesitaría hacer? ¿O qué es lo que tendría que pasar para que ese cochinito apreciara el pasto suavecito y se acostara y durmiera y buscara ser limpiecito, como yo quiero que sea? Cambiar su naturaleza. Pero aún así, sería muy difícil. Podrías entrenarlo, pero aún así seguiría buscando y anhelando y suspirando por el lodo. Mis amados, lo único que se necesita para que un sopilote deje de comer porquería es cambiar de naturaleza. Lo puedes entrenar para comer maíz, pero siempre va a ser un sopilote, siempre va a querer, cuando tú no lo veas, se va a comer una cucaracha. Se va a comer la carne del perro muerto de la carretera. Tu puerquito puede estar muy limpio, pero siempre va a querer revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, por mucho que le cambies la conducta. Una persona puede autoprogramarse y disciplinarse para dejar de pecar como lo hacía antes, pero en el fondo va a seguir anhelando su pecado. ¿Qué se necesita para que pueda cambiar realmente? Volver a nacer. Exactamente. ¿Eso lo puede hacer la educación? ¿Lo puede hacer la religión? ¿Lo puede hacer la psicología? ¿Lo puede hacer el amor por una persona? Es que yo lo voy a cambiar. No. ¿Qué se necesita para que una persona cambie su naturaleza? Necesita primero morir y necesita volver a nacer. Ese es el elemento de lo que está hablando aquí el Evangelio de Juan. Y les puse esta nota porque es lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan. De hecho, fue como terminamos el año pasado, hablando acerca de la característica de los hijos de Dios. Que Dios les dio a los que creen en Jesús la potestad, el derecho y la capacidad y la naturaleza de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ser hijo de Dios no significa que yo vengo de una familia cristiana. Eso de la cuna cristiana, no sé quién se lo inventó porque no existe. Yo quiero una cuna cristiana para mi bebé, pero no las venden. No existe este concepto de familias cristianas. No, existen familias con valores cristianos, pero no existen familias cristianas. Una persona que nace en una familia cristiana no es cristiano por naturaleza. Tiene que conocer personalmente a Cristo, su Señor y Salvador. Ser hijo de Dios, si observas el texto de Juan 1, del 12 al 13, no nos es concedido por nacimiento. No nos es concedido por esfuerzo personal. No importa lo mucho que te esfuerces, tú no puedes hacerte a ti mismo hijo o hija de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer mediante la acción del Espíritu Santo en la regeneración. Los hijos de Dios no se hacen por propia voluntad. No es porque yo repito una oración, la cual no entiendo nada y no experimento ningún arrepentimiento ni culpa, que yo me voy a hacer hijo de Dios. Yo conozco personas que les dicen, repite esta oración, y después de que le dicen, ay, ya eres un hijo de Dios. ¿Cómo es posible eso? Dios no hace así las cosas. Necesitamos, mis amados, nacer de nuevo. Y eso es lo que Dios hace en la salvación. Quiero culminar con esta mirada acerca del proceso de la salvación. Cuando tú y yo hemos sido llamados a salvación,
estamos en constante crecimiento. ¿Cómo tú puedes saber si eres cristiano o eres cristiana? ¿Cómo lo puedes saber? A través del cambio de nuestras vidas. Primeramente por el arrepentimiento. Pero me encanta Juan el Bautista, dice en Mateo capítulo 2, que reprochaba a los fariseos que iban al bautismo. ¿Por qué? Les decía que eran hipócritas, ¿verdad? Porque querían participar del ritual, pero sin arrepentimiento. Y les dijo algo muy interesante, les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si yo estoy arrepentido, pero no cambio mis actos, ¿estoy arrepentido? Tiene que haber una evidencia, un fruto. Y me encanta la palabra fruto porque nos habla de algo que es, ¿qué? Natural. Yo no le tengo que pedir a un manzano que dé manzanas. ¿Por qué? Es su naturaleza. O sea, un manzano no me va a dar higos. ¿Por qué? Pues porque no funciona así. ¿Qué es lo que me va a dar un árbol de manzanas? Manzanas. Ahora, ¿lo tengo que obligar? ¿Lo tengo que pellizcar? No. ¿Lo tengo que motivar? Arbolito, dame manzanas. No. Ahora el fruto, si te das cuenta, es algo ¿qué? ¿Inmediato? ¿Caen así inmediato, como palomitas? No, es algo ¿qué? Gradual. Hay un tiempo. ¿Cómo te puedes dar cuenta tú si eres cristiano? Si eres cristiana. Primeramente, si te has arrepentido, tiene que haber un fruto de tu arrepentimiento. Un cambio en tu vida. Un cambio radical. Un crecimiento constante. ¿Quién produce ese crecimiento en el creyente? El texto nos dice, en 1 Corintios 3:6, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, dice, lo ha dado Dios. Tú tienes que estar, si eres cristiano, si ya has venido a salvación, constantemente creciendo. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que una persona realmente vino a Cristo? Porque se arrepintió, porque ha dado frutos de arrepentimiento y está en constante ¿qué? Crecimiento. Tú no vas a ver, por ejemplo, al apóstol Juan de la misma manera como tú lo conociste. Cuando tú ves al apóstol Juan en el Evangelio, no es como tú lo ves en las cartas o en Apocalipsis. Ya ves en él un proceso de crecimiento, de madurez. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué más podemos notar como evidencia? Bueno, sobre todo la esperanza de la resurrección. ¿Cómo yo puedo saber si una persona o si yo mismo soy cristiano o cristiana? Porque la realidad y la inminente muerte física no me produce pesar, sino me produce esperanza, incluso alegría, anhelo. John Wesley decía que si tú quieres conocer a un verdadero cristiano, tienes que verlo en el lecho de su muerte. Observa, por favor, si has tenido la oportunidad de caminar con personas cristianas que ya han fallecido, ¿cómo mueren los cristianos? ¿Cómo mueren las personas que no creen en Cristo? Las personas cristianas cuando mueren, hasta incluso ya, los que están enfermos dicen, ya Señor, ya por favor, ya me quiero descansar, ya. Anhelan estar con el Señor. La muerte para el cristiano es una liberación. Pero para aquellos que no conocen a Cristo, la muerte les representa un profundo temor y terror. Porque en su alma saben que deben algo delante de Dios. La resurrección de Cristo produce en nosotros esperanza. 1 Corintios 6:14 dice que Dios levantó al Señor Jesús, y es el mismo que nos levantará a ti y a mí con poder. Entonces es muy importante que tú te preguntes a ti mismo, ¿soy cristiano? ¿Soy cristiana? Porque cualquiera puede decir soy cristiano y soy cristiana por el hecho de congregarse o por haber profesado una fe superficial. Pero no puedes engañar los frutos. Los frutos salen o no salen. Yo no puedo cambiar la naturaleza nada más porque sí. Si Dios ha obrado, se nota cuando Dios ha obrado.
¿Sí me estoy explicando? Sí. Y se nota todos los días. Y se nota gradualmente. Y se nota en el final de sus vidas. ¿Te das cuenta que la salvación no es solamente de un momentito? No es solamente cuando tienes convicción de pecado. La salvación la experimentamos todos los días. ¿Cómo Dios culmina el plan de salvación? El cristiano vive la salvación todos los días porque sabe que será conformado a la imagen de Cristo Jesús. El cristiano puede saber que realmente es cristiano porque cada vez que observa su estado espiritual es menos él y es más como Cristo. El cristiano sabe que es cristiano porque está en una constante transformación, en un constante cambio y espera la transformación física de su ser. La realidad de la enfermedad, del cansancio y de la tiranía de nuestra carne terminará cuando Cristo venga. Esa es la esperanza que nosotros tenemos gracias a la salvación. Pero hay un deseo muy presente en el corazón de Cristo por aquellos que, como leímos hace un momento en Romanos 8, que Él conoció desde antes, que Él ha predestinado, que Él ha llamado, que Él ha justificado y que Él glorificará. El Señor Jesús en Juan capítulo 17 hace una oración muy importante para todos aquellos que son cristianos. Y el Señor oró lo siguiente y dijo: a aquellos que me has dado. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Lo que quiere el Señor con nosotros, con aquellos que han sido llamados para salvación, Él quiere tener comunión con sus escogidos. Él quiere tener comunión con sus santos. Él quiere tener comunión con sus hijos. Me encanta esta oración porque dice: quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Podemos concluir entonces hasta el momento que Dios es soberano en la salvación. No hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para lograr nuestra salvación. Es Dios quien obra en la salvación y es soberano. Todo se trata en la salvación de la gloria de Dios, que es lo único que nosotros debemos asegurarnos a la hora de definir si realmente somos cristianos. Examinar nuestro corazón si realmente lo que hemos experimentado es arrepentimiento o solamente remordimiento. Debemos experimentar y ver, examinar nuestras vidas si hay fruto de salvación y si realmente anhelamos un cambio, ser forjados y formados a la imagen de su Hijo. ¿Estamos listos para encontrarnos con el Señor? ¿Estamos listos para enfrentar la muerte? Preguntémosle eso a nuestra alma. Y de no ser así, pidámosle al Señor que nos lleve a salvación. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque, Señor, tú por tu gracia, por tu misericordia, nos has permitido escuchar, Señor, este mensaje el día de hoy. Que nos recuerda, Señor, que la salvación es una obra de tu gracia, de tu misericordia, y que todo se trata de tu gloria. Padre Santo, toca los corazones, Señor, de todos y cada uno de nosotros, para que nos examines, Señor, y nos pruebes a cada uno de nosotros si realmente estamos en la fe y si hemos sido salvados para tu gloria. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por este estudio. Encomendamos esta palabra, Señor, a tu amor y cuidado para que haya fruto
a su tiempo. Todo ello te lo pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Mis amados, pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión nuevamente de Fundamentos de la Fe. Estamos en la lección 6 estudiando la salvación. La próxima semana estaremos viendo el proceso de la conversión. Así que le pido por favor que no se despegue. Este mensaje usted lo está viendo a través de Facebook Live y lo va a ver más posteriormente a través de YouTube y lo va a poder escuchar a través de Spotify y de SoundCloud. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga. Ánimo y adelante. Y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.